Seguimos en la Tucumana de verano y en estos tiempos de crisis complicado, aprender sobre el dinero siempre es fundamental y por eso, mi querido Gaby, que ahora te tengo de este lado. Sí. Claro que sí. ¿Lo tengo o no? Izquierda. ¿Ah? Me vine para la izquierda. Claro, porque a mi derecha está el gran Julián Bernat, nuestro asesor financiero. ¿Cómo estamos, Juli? Hola chicos, Ana, Gaby. ¿Cómo estamos, Julián? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, no. Excelente, No, Juli. menos de excelente no sirve. No, por supuesto. Bueno, en estos tiempos decíamos, estamos a tiempo, en esta época complicada, de aprender sobre el dinero, de cómo funciona, Sí. y todo eso. En realidad, imagínate que... Inversiones, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar acá? Hablábamos primero, el punto, la parte, el principio es aprender del dinero. Sí. Porque, ¿qué pasa? Las pymes Sí. se presentan, un emprendedor, una pyme, ya sea chica, grande, lo que sea, tiene una pequeña característica, que lógicamente se avientan a todo un mundo incierto, ¿no? Cuando uno es empleado, uno piensa a los 6 meses que va a seguir estando trabajando o está trabajando. Entonces la pyme no sabe si en 6 meses estamos, ¿no? No sabe. No sabe. Por una cuestión natural, porque no sabe, y en la Argentina es peor porque tiene bastantes desequilibrios. Claro. Ahora, ¿cómo reducimos ese nivel de incertidumbre? Algunas charlas que yo siempre, algunas pocas que di, yo siempre felicito a quien se mete en este mundo de incertidumbre, porque es medio difícil. Y en el mundo no es más que el 5%, en todo el mundo, ¿no? Lo cual es sumamente representativo de lo poco que se avienta en ese mundo de incertidumbre. Entonces acá el tema es cómo hacemos para bajar ese nivel de incertidumbre. Y le vamos a dar opciones, múltiple choice. Bien. ¿Amor o con dinero? ¿Cómo? Con amor o con dinero reducimos ese nivel de incertidumbre. Con dinero. Con dinero. Con amor no se puede. Claro. Con amor no se puede. Bueno, si le querés poner la palabra amor, por amor al dinero. No, porque No. es técnico. Técnico. Es técnico. Dinero. Entonces, uno de los que primero hablamos es aprender cómo funciona el dinero. Parece algo muy simple, pero gran parte de la población no entiende cómo funciona el dinero. Bien. Porque ni siquiera haciendo inversiones no te van a explicar esto. Hay un famoso autor que dice el dinero es deuda, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Le encuentran lógica o no? Yo... Estoy pensándolo, no, pero para entiendo. mí no, pero como Vamos a ponerlo, no sé. Sí. vamos a poner en estos términos. ¿Qué Sí. pasa? ¿Cómo funcionaba el dinero? Y lo hablamos. Hay Sí. dos formas de crear el dinero, que son los bancos y el Estado. Exacto. Cuando el Estado emite, Sí. ¿qué tiene? Deuda, ¿no? Sí. Y los bancos, cuando multiplican el dinero, tienen deuda de sus ahorristas. Sí. Cuando vos tenés el dinero en la mano, en definitiva el mercado te debe algo. ¿Se entiende? Sí. Porque el dinero no tiene valor. Lo que tiene valor es el intercambio. Claro, sí. Entonces, cuando vos tenés dinero, alguien te debe algo. Ahora, ¿por qué es muy importante esa parte? Porque entonces no es importante la acumulación de dinero, sino la inversión. Claro. Porque cuando vos lo tenés en tu mano, ya sea en un banco, lo que sea, está sujeto a que, y lo sabrán porque hay muchos casos, si es deuda, los que crean el dinero, ¿qué quieren hacer con tu deuda? Reducirlo, me imagino. Licuarla. Sí, Claro, sí. licuarla. Todo el mercado juega a licuar tu deuda, la deuda de ellos, que es la plata que tenés vos. Claro. Tu Esto- plazo fijo, todo eso que vos todo. tenés ahí. Bien. Les suena plambones, convertibilidad, etcétera, Bien. etcétera, etcétera. ¿No? Que en un momento, nada, ese ahorro que vos tenías, te lo licuaron. Sí. O no te lo dieron o te lo licuaron la deuda. Entonces, ¿qué es importante saber de eso? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Si vos, por poner uno, ¿no? Vos, por ejemplo, en la época de la convertibilidad, vos ahorrabas $100, ibas a poner $100. Sí.
Vos estabas del otro lado y tomabas esos $100 y ibas a invertir en un negocio. Claro. Después los bancos dejaron de pagar. ¿A quién no le pagaron? Al que tenía los $100 en el banco, no aquel que tomó la plata y lo invirtió en un negocio. Sí. Entonces saber cómo funciona el dinero es que saber que si vos tenés el dinero, el mercado te lo debe. Y si el mercado te lo debe, siempre va a intentar licuarte la plata. Eso es clave. Entonces el dinero es deuda. La acumulación ahí no sirve. La acumulación sin invertirla adecuadamente no sirve. Yo entiendo el sistema financiero como el intercambio entre algunos a los que les sobra y quieren guardar y a otros a los que les faltan y necesitan tomar para invertir. Claro, pero ¿qué pasa? Todo el mercado, y de hecho pasa ahora también, pero siempre pasó, como es deuda de ellos, necesitan licuarla para tapar las ineficiencias. Sí. Mientras vos tenés el dinero, alguien te debe algo. Llámese que vayas a comprar después un auto, vayas a comprar lo que sea, pero recién ahí lo materializás. Entonces, entender esa porción de cómo funciona el dinero y cómo se crea, primero hay que entender de que cuando vos tenés la platita, entonces hay alguien, todo un mercado que está esperando licuarte esa plata. En algún momento. Y por eso pasó en el Bonex, en la convertibilidad. Siempre va a pasar en una devaluación cuando vos lo tenías los plazos fijos en pesos. Porque en definitiva es deuda. ¿Se entiende? Y esto es dicho, nada, lo explica. Entonces, no habría que acumular dinero, sino capitales, materiales. Es decir, bueno, si tengo la plata, en algo la invierto, en algo la gasto. Y que esté fuera del ámbito y pasarle el riesgo al otro. ¿Qué sería pasarle el riesgo al otro? Ejemplo. Si vos y ahí viene el tema. Tengo 100.000 pesos. Ejemplo. Sí. Ahora, si todo el mercado quiere licuarte las deudas, ¿cómo hacemos para mitigar eso? Y ahí viene el punto que para mí es clave. Pero lógicamente, de manera responsable, y por eso siempre aconsejo con un asesor. ¿Qué es la deuda? La deuda es clave para poder mitigar ese riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo juntamos el capital para que la pyme tenga, ya sea para crecer, para poder resistir o lo que sea? ¿Cómo lo juntamos al capital? Y eso tiene que ver con la educación y la inclusión financiera, poder tomar la deuda. En el ejemplo ese que te puse... Voy, me saco un préstamo, eso en ese ejemplo que te puse, yo saqué los $100. Alguien tenía ahorrado y lo depositó. Sí. Pero cuando viene la licuación de la deuda, ¿a quién le licuaron? ¿A quién le quitaron y a quién no le devolvieron? Al que lo tenía depositado en el banco. Exacto. Yo pasé mi riesgo cuando tomé la deuda. ¿Se Claro. entiende? Sí, Estamos hablando, por ejemplo, de los préstamos. Claro. Yo la única deuda que considero aceptable en términos, es la del sistema financiero. El sistema financiero son dos patitas. Lo que son los bancos y el mercado de capital. Porque eso está regulado, ya sea por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Entonces la deuda cumple esa función clave, que diversificar eso de que todo el mercado me quiere licuar mi deuda. ¿Se entiende? Sí. Su deuda y mi plata. Y hay otra que es clave que no te lo voy a explicar. Nunca lo siento porque lo charlo con algunos amigos que son brokers en todo lado y qué sé yo. Cuando vos tenés ahorro, ¿cuál es tu enemigo? Es decir, vos tenés plata y querés ganarle a alguien. Sí. ¿A quién le querés ganar? Eh, Para que tu plata no pierda valor. sí. Sí. ¿A quién le querés ganar? Y bueno, debe ser al mercado, a los precios, al valor de las cosas. Inflación, dólares. Sí, claro. La deuda tiene algo muy importante que no te lo van a explicar. La deuda, cuando vos tomas deuda... O sea, la deuda no es mala. No, vos conocés tu enemigo. ¿Por qué? Si yo tengo X cantidad juntada, yo sé que para no perder poder adquisitivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir y ganarle a la inflación al dólar. Claro. Entonces tengo que tomar decisiones de inversión en función a eso. Pero si vos tomás deuda, la deuda, dijimos que este país es hermoso, porque en el instante cero, cuando vos vas a tomar la deuda, ya sabes el costo de la deuda para siempre. Entonces tu enemigo ya no es la inflación, el dólar, etcétera, sino el costo de haber tomado la deuda. Entonces, cuando empezás a jugar con dinero, en definitiva, es clave tomar la deuda para saber cuál es tu enemigo. Esto le preguntaba a un cliente que estaba invirtiendo, entonces estaba haciendo inversiones en dólares y esto y lo demás, y le digo, ¿cuál es tu enemigo? Y bueno, tengo que ganar el dólar, la inflación. No, Claro. Tu enemigo es, la plata es, ¿a cuánto la tomaste? Al 6% mensual. Bueno, tu enemigo es ese, y lo conocés. Vos tenés que tener un rendimiento Superior a eso. Superior. al 8. Si lo tenés al 8 es suficiente. Ahora, podrías ganar más y ahí tendrías que tomar otras decisiones de riesgo, ¿se entiende? Claro, sí.
Pero con la deuda vos conocés tu enemigo. Cuando nosotros, si vos lo ahorrás la tuya, no sabés cuál es tu enemigo, porque yo te digo, ¿cuánto va a estar el dólar dentro de 6 meses? 2000. No sabemos. ¿Cuánto va a ser la inflación? No sabemos. Podemos estimarla. Pero cuando vos tenés las deudas, ya sabés de antemano cuánto vale esa deuda. Exacto. Y esa es la plata. Y ese es lo fenomenal que tiene la deuda. Bueno, tomamos deuda y ¿cómo diversificamos Bueno, este la deuda tema? también te permite poder diversificar. Bien, yo tomo la deuda. Tanto los individuos como las pymes, una regla de oro, siempre tenés 2 fuentes de ingresos. Siempre. En los negocios, ¿qué se tratará? En los negocios se llama abrir distintas unidades de negocio. Sí. Pero tenés que tener distintas fuentes de ingresos. En la Argentina, en todo el mundo, y en la Argentina es clave. ¿Cómo podés diversificar? La deuda también es clave para ello, porque cuando vos tenés deuda, podés tener capital para poder invertir. Sí. Y ahí es donde es importantísimo, como le decíamos, que por lo menos a mí en el mundo, cuando me quise lanzarme en este mundo de incertidumbre, sabía que tenía que juntar capital. El score o mi historial crediticio, ¿cuánto tiene que ser? Excelente. Sí, claro. Recordemos que es el score. El historial crediticio es qué tan bueno sos repagando las deudas en el sistema financiero. ¿Cómo te tienen valorado? ¿Como un muy buen pagador, un excelente o más o menos? Claro, que no significa personas como que nunca tomaron un crédito, nunca tuvieron... Claro, y ahí viene el tema. Porque si sos un excelente pagador, el dinero, otras cosas que decía también esta persona, un escritor famoso, decía, el dinero sobra en el mundo. El tema es quién lo toma. El dinero sobra en el mundo. Claro, el dinero es porque es emisión. Claro. Lo cual sobra en el mundo. Los bancos tienen para prestar. El tema es quién está en condiciones de tomarlo. Claro. Para eso tenés que tener un excelente historial crediticio. Que lo dijimos acá que, nada, tenés la obligación incluso, si no tenés el capital. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir, incluso en épocas de crisis para crecer, te permite apalancarte. Claro. Dijimos que el dinero viene principalmente, acelerar el proceso de dinero y de ganancias tiene que ver con el apalancamiento financiero. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente agarra todas las empresas grandes y todas están remil apalancadas. El caso obviamente por excelencia son los bancos. Los bancos no trabajan con dinero de ellos, trabajan con el dinero de la gente. Claro. Lo cual no es que pierden dinero, si pierden le trasladan a la ahorrista. Pero el banco puede ser un gran aliado, si te educas y te incluís financieramente, puede ser un gran aliado, es el gran aliado. Claro. Pero bueno, tenés que estar en la situación de poder tener esa posibilidad de acceso. Y eso lo hace uno, no te lo va a hacer el banco. Claro. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿el qué? ¿Ya tenemos el dinero? ¿Cómo encarás Bueno, es que esta primera parte es la clave, porque en realidad todo lo demás es más sencillo. Pero si vos le preguntás, imagínate que la gente a lo sumo, ¿qué es lo que hace? Ahorra para cierta estabilidad y la guarda en el banco. Claro. Hacer eso es no entender cómo funciona. Ahora, esa primera parte, todos quieren saltar al lado de hacer una inversión. Entonces, si vos llamás y te va a decir el broker, bueno, invertí en tal bono, en tal acción y todo lo demás, Sí. el broker no te va a decir, che, para. ¿Cuál es tu enemigo? Pero no le interesa la comisión. Acá estoy diciendo si vos tomás deuda, sabes cuál es tu enemigo. El gran aliado para el crecimiento de las personas y, lógicamente, de las pymes, tiene que ver con el banco y el mercado de capitales, porque eso está regulado. Entonces, ese es el gran aliado. Otra cosa que hablábamos de los negocios, y esto, aclaración, porque bueno, hoy, Lucas, no sé si me vas a extrañar, pero bueno, hoy mi último día. No. Claro. Me vas a extrañar. ¿Por qué? Último ¿Por qué día, último día? último día antes de las vacaciones, claro. Claro. Después volvés. Claro. Volverá y será millón. Pero esto lo hemos charlado, sobre el dinero, la deuda, Sí. sobre diversificar el dinero, y Sí. también viene algo que siempre dijimos, la revisión del modelo de negocios. Y ahí habíamos puesto foco cuando hemos charlado, que tiene que ver con que el producto, el servicio que vos brindes, aumentar el valor del intangible para que ese valor Claro. puedas monetizarlo y pueda ser más rentable. ¿Y cómo lo medís todo eso? También lo dijimos acá, es que siempre teniendo en cuenta y siempre periódicamente haciendo cómo está la salud de mi pyme. Es decir, los indicadores de rentabilidad, de solvencia, Sí. posición financiera, porque en definitiva eso te permite saber bajo qué escenario vos podés
bancar ese nivel de estrés que puede pasar en la Argentina, te caen las ventas. Bueno, ahora supongo que hay un nivel de estrés importante. Claro, pero ¿qué pasa? Es más, lo hice acá, Sí. pero yo antes de este proceso de una crisis, Sí, que tampoco veníamos muy bien, pero de una crisis, sí. yo sabía que mi negocio estaba preparado para una caída de ventas del 15, del 20, del 30. ¿Hay caída de ventas? Sí, en términos reales sí. Lo que pasa es que en proceso inflacionario se te va un poco acomodando porque podés crecer un 40% por precio en un mes y cae un 10% en cantidad. En definitiva, ¿cuánto creció? Un 30%. Claro. Entonces te permite en un punto seguir alimentando esa máquina, la inflación, ¿no? Entonces, en parte sí. Pero digo, eso es clave para ir monitoreándolo, para saber si podemos seguir aguantando, y eso reduce el nivel de incertidumbre. Porque si yo de repente sé, y lo decía acá, yo entraba al 10 de diciembre, yo sé que yo estoy vendiendo un 50% por encima para cubrir de los costos fijos, si las ventas me caen un 10, no tengo problema. Entonces reduce mi nivel de incertidumbre. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí podés pensar mejor, planificar mejor y tomar decisiones mejor. Una cosa que siempre voy a decir, pero es un poco ayornada la frase que es conocida, es quien sabe de dinero Rompe totalmente las cadenas. de la esclavitud. Ajá. Hay alguien que decía que es Tomás Bulak, o lógicamente alguien que yo he seguido mucho también, pero él decía que Tomás el conocimiento rompe las cadenas de la esclavitud. Referente, crack, visionario. Crack total. En ese conocimiento yo le pongo foco en el dinero, porque vos podés tener muchos conocimientos técnicos de algo, una habilidad incluso, pero sin saber de dinero vas a ser esclavo del sistema. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y todo esto yo lo digo, hay que hacerlo con un asesor, porque ese proceso de incertidumbre, lógicamente tenés que ir acompañado con alguien que sepa. ¿Por qué? Porque vos te salteas pasos importantísimos en el medio, como por ejemplo, no sabes cómo se crea el dinero. Claro. Entonces voy a agarrar las pymes hoy, de hecho hablaba, me dice, tomad una deuda. Ah, ¿qué deuda? Sí, le pedí a un amigo $. Ah, sí, eso no es bueno. Para eso tenemos un sistema financiero, Claro. porque por ejemplo, vos tomas una deuda en $, te presta un amigo. ¿Cuánto le terminarás devolviendo? No Al sabés. valor actual del dólar. Claro. Pero escúchame, ¿los bancos están hoy por hoy dando créditos? ¿Sí? La plata sobra, no hay quienes la tomen, porque para eso hay que hacer bien los papeles. Y acá dijimos que hay una disyuntiva que es clave. Ah. Evadís al fisco y mostrás que no tenés ganancia, lo cual los bancos ahí no te van a prestar, porque no ganan. O no evadís al fisco, pero tomás créditos. En definitiva, en el juego, lo dije acá, la plata viene no de evadir al fisco, sino de tomar dinero, que es un gran acelerador. Claro. Ejemplo, un banco tiene el 100% casi de su operación en blanco, pero trabaja con la plata del otro. Claro. Del otro. Entonces acá tenemos esto, y más en el norte, de esto de mostrar lo que menos gano. Claro, no, yo digo mostrar lo que ganas, pero como contrapartida usar al sistema y a la plata. Entonces no tenés que ir a tomar una deuda en $, de un amigo, sino que va y te dice el banco al día de hoy, te dice, mira, la tasa que es el precio del dinero, el 80%. Y eso es fijo, lo cual permite lógicamente reducir ese nivel de incertidumbre. Entonces lo que tenemos que trabajar, lo que tienen que trabajar las pymes, la empresa y los individuos es eso. La pregunta es, porque esto a mí se me ocurre pensar, si hoy por hoy se gana pidiéndole prestado al banco, Sí. ¿cómo gana el banco entonces? ¿Por qué gana el banco entonces? Te explico por qué. El grueso de los pasivos de los bancos son dos: plazo fijo y cuentas vistas. Las cuentas vistas que vos tenés no te pagan a vos, no te pagan intereses o te pagan mínimo. Y esa es la plata que están prestando. ¿A qué tasa? A cero. O sea, la prestan, pero ¿cuánto es su costo de fondeo? Casi cero. Claro. Pero a mí me depositan el sueldo en una cuenta y esa plata está habilitada para que el banco en realidad la preste de alguna manera. Sí. Y casi todos los pasivos de los bancos, casi el 60-70%, tiene que ver con los plazos fijos más las cuentas vistas. Claro. Y eso, por eso los bancos son un negocio sencillamente de liquidez. Si todos iríamos a retirar el dinero de los bancos, Se cae. el banco Claro. realmente se cae. Entonces, en definitiva, están prestando.
Con vos hacíamos, porque Anita es conservadora. ¿Tiene deuda, Anita? 0. Lo dijo acá en el aire. Pero ella tiene plata puesta en el banco. La posición de ella es que en realidad el banco le debe a ella. Y yo siempre dije que te encuentres la posición al revés, vos debiéndole al banco. Porque vamos a ser sinceros. Si viene mañana, no va a pasar, pero viene mañana. Anita tiene 100 pesos en plazo fijo. Sí. Viene el banco y le dice, mira, no te puedo pagar los 100 pesos, hacemos un plan Bonex, como quieras llamarle. Anita le van a quitar los 100 pesos. Madera. Claro. ¿O no? Pero si yo le debo 100 pesos al banco y vos me debes 100, estamos hechos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Por qué la deuda es importante? No, porque claro, acá pasa de que no sé si me agarran con la plata, en dólar, en peso. A ver, si vos le debes al banco igual posición de la que vos tenés, ejemplo, Anita tomó 100 pesos de deuda. Entonces, ambos se deben 100 pesos. Si el banco quisiera confiscarle los ahorros, porque siempre pasó en la Argentina, ¿qué va a decir Anita? Está bien, no es perfecto, no me pagues, pero yo no te voy a pagar vos. Claro. ¿Cuánto estamos empatados? Hay que ¿Y tomar se puede deuda, hacer ese señores. arreglo? Porque después, porque esto en la teoría se entiende, pero después viene, no sé, una ley de un gobierno que dice, no, los plazos fijos no se pagan, pero la deuda de tarjeta de crédito sí. Sí. Por ejemplo, ¿no? Te ponían en esta situación. Vamos con carta. No, ¿qué pasa? Si alguien te dice a vos, es ni más ni menos como funciona en el mundo. Si vos y Anita, cada uno se debe 100 pesos y vos le decís, no, Anita, no te voy a poder pagar. ¿Qué vos decís, Anita? Yo tampoco, ¿o no? Claro. Se van a dar la mano y estamos hechos. Es la lógica. Es la lógica. Pero pasa eso. Claro, es la lógica. ¿A ¿Pero tomar qué deuda, pasa? gente? No, No, pero no incentivemos, no. Eso es de manera responsable. Con un asesor financiero Claro. como Julián Bernal. Claro, eso es responsable. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente sí toma deuda. En el segmento que sí toma deuda, pero después se encuentran. Los bancos en eso también no hacen una buena tarea. Por ejemplo, te ponen un elevado financiamiento de tarjeta de crédito. Y la gente cree que podía comprar todo lo que dice nada, tiene margen. Y no. Hay que tener una disciplina financiera. Por eso, es de manera responsable. Por eso yo sí aconsejo desde que con un asesor como tiene que ser. El asesor no es el broker no sé, No es el gurú. no es de la plataforma. Porque eso es invertir. Pero el tema es el origen. ¿Cómo está fondeado vos? Y eso es lo que ellos no se meten. ¿Por qué? Porque lógicamente a ellos les interesa ganar la comisión. ¿No? Vos invertís y ganan su comisión. Pero no entienden cómo funciona el dinero. El origen es una deuda. Entonces, entendiendo eso, entonces yo no le hago invertir a mis clientes si es que no tienen una contrapartida, ejemplo. Claro. Porque si no, encima estás jugando la tuya solamente. Claro, de tus ahorros. Exacto. Bueno. Tiene mucho más clave que por qué la deuda. No se puede por un tema de tiempo. Pero por eso siempre digo que hay que aprender, en vez de, bueno, en el caso mío, yo en vez de ver muchas series de Netflix, veo muchas series de dinero. Ahí está la diferencia, yo veo Netflix. Juli, bueno, los que se quieran comunicar con Julián después de las vacaciones, gente, ya. ¿o no? Última. está. Gracias a todos por permitir llevar este mensaje, que es el propósito mío, para que haya más gente que entienda que el dinero es algo que se tiene que aprender. Y ahí el sistema se podrá equilibrar un poco más. Así que nada, gracias a todos. gracias. Bueno, gracias. No te Julián. despidas, te vas de vacaciones, pero después volvés, Claro. Julián. Puede pasar cualquier cosa. En el No. medio. ¿Estaremos vivos, mano? Ojalá Bueno, que sí. Ojalá que sí. Gracias, Juli. No, ¿eh? pero-